¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, sí lo vemos. Okey, Sí. perfecto. Entonces, bueno, esta plática ya había iniciado la clase pasada, entonces nada más voy a dar un repaso muy breve por todo lo que ya vimos para llegar a la parte que nos faltó, que básicamente era la parte de resultados. Entonces, estuvimos hablando de enfermedades complejas, particularmente del síndrome de fragilidad en adulto mayor, y estuvimos platicando de las diferencias entre enfermedades simples y complejas. Básicamente, en las enfermedades simples lo que teníamos era que teníamos un patógeno que ingresa a nuestro organismo. Ese patógeno lo podemos identificar y además lo podemos curar con algún medicamento específico para eso, y es una enfermedad que se desarrolla en poco tiempo, ¿no? En cambio, cuando nosotros teníamos enfermedades complejas, pues no eran complejas por complicadas, sino por más factores, o sea, porque había otros factores que estaban relacionados a ellas. Por ejemplo, la escala, ¿no? Hablamos de la escala y hablamos de la escala, no solo la escala espacial, es decir, que son enfermedades que se desarrollan desde los nanómetros, hasta moléculas, hasta tejidos, hasta órganos y hasta el organismo completo. Esa es una escala. Se desarrollan en todas estas escalas que se llaman espaciales, pero también se desarrollan a lo largo de una escala que se llama escala temporal y que lo que nos dice es que, pues, esa enfermedad empieza a desarrollarse, no en el instante, no cuando yo me comía, por ejemplo, los tacos contaminados, sino que empiezan a desarrollarse en algún punto de nuestra historia y a través de los años, pues, se siguen desarrollando y desarrollando hasta que empiezan a manifestar síntomas, ¿no? Estas enfermedades, pues, tienen muchos factores asociados en su causa, no era como aquí que, pues, el patógeno es el que está produciendo la enfermedad, sino que aquí teníamos más bien muchos factores que tienen que ver con el desarrollo o no de la enfermedad. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de la diabetes y platicábamos de que la diabetes, pues, no siempre se va a manifestar, aunque la persona sea propensa, porque, pues, hay muchos factores. A lo mejor la persona se cuida, a lo mejor la persona hace ejercicio, tiene una buena dieta y lleva ciertos cuidados, y esa enfermedad, pues, ya pueda no manifestarse o retrasar su aparición, ¿no? Luego platicamos de la fragilidad, dijimos que la fragilidad era un síndrome, es un síndrome principalmente asociado al adulto mayor, y platicábamos, con esta caricatura de que, esa fragilidad no siempre es evidente. A veces necesitamos que haya un evento estresor para que la fragilidad se manifieste. Entonces, podíamos tener un adulto mayor que se veía muy bien, que se veía sano, que inclusive uno le podía, tomar algunos signos vitales, y el paciente parecía perfectamente sano, hasta el médico lo felicita, pero en el momento que le da la palmada, el paciente, pues, se deshace, ¿no? Es una caricatura que justamente lo que nos expresa es que ante un evento estresor, pues, la fragilidad se manifiesta. Luego platicamos de un concepto central para entender qué es la fragilidad. Ese concepto era el concepto de la homeostasis. Platicamos de algunos ejemplos, en el cuerpo, de cómo funcionan los, mecanismos regulatorios, que el objetivo que tienen es mantener la homeostasis. La homeostasis, cuando está en balance, es cuando nosotros estamos sanos, ¿no? Pero cuando empieza a haber un desbalance de esa homeostasis, pues es cuando nos enfermamos. Y el cuerpo normalmente tiene mecanismos que nos ayudan justamente a mantener este balance. Entonces decíamos, bueno, pero ¿qué es la fragilidad? ¿Qué pasa en la fragilidad? Pues básicamente en la fragilidad lo que ocurre es que ese balance se pierde. Ya no es, aquí teníamos nosotros, cuando estamos sanos, tenemos mecanismos que nos ayudan a mantener este balance, pues cuando estamos frágiles, ese balance o esa capacidad de poder emplear mecanismos que nos ayuden a regular y a mantener la homeostasis, pues se pierde. Entonces el paciente, ya es muy difícil que logre compensar, eh, que logre alcanzar ese balance que necesita para estar sano, ¿okey? Y, esa era la definición un poco más formal en un sentido biológico.
Y también estuvimos platicando de algunos aspectos importantes de de la fragilidad, por ejemplo, que la fragilidad no siempre es evidente. ¿A qué se refiere eso? Pues como yo les decía, la fragilidad es un espectro. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que no es binaria, ¿no? No es frágil, no frágil, y un día amaneciste y ya eras frágil, ¿no? Sino más bien, esto se da, como les decía, a escalas largas de tiempo y pues va a haber diferentes grados de fragilidad. Va a haber personas que estén del otro extremo, que no sean frágiles, que sean personas que son robustas, que son resilientes, que hacen ejercicio, que se encuentran muy bien de salud, etcétera. Y pues este estado se puede ir degenerando hacia un estado de fragilidad. Entonces, en la fragilidad vamos a tener varios, digamos, espectros, bueno, varias partes de de los espectros, donde vamos a tener una parte que se conoce como la parte invisible de la fragilidad. ¿Por qué? Pues porque la persona ya es frágil, ya tiene ciertos mecanismos alterados, pero todavía no es evidentemente frágil. O sea, esa persona, si no llega a un evento estresor a su vida que sea suficientemente grande, pues todavía va a seguir aparentando ser una persona no frágil, digámoslo así. Pero si sigue en este grado de fragilidad, pues con el tiempo va a ser cada vez más frágil y va a llegar a un estado donde su fragilidad ya es visible, ¿no? Entonces ahí platicábamos de las personas que cualquiera de nosotros puede ver y ves al adulto mayor y ves que con trabajos camina, ves que camina lento, lo ves mal, que se siente mal y es muy evidente que ya es frágil, ¿no? Ese sería el espectro de la fragilidad cuando ya es visible y pues cuando lamentablemente el paciente pues ya tiene discapacidades, ¿no? Entonces, decíamos que cuando estamos en este estado de fragilidad invisible, pues el estresor que nos va a afectar tiene que ser más grande y aquí pues va a ser más chiquito porque ya estás más frágil. Entonces aquí una gripe, un cambio de domicilio ya puede fungir como un estresor. Aquí no, aquí todavía la persona no es tan frágil, entonces necesita eventos estresores que sean mucho más grandes, ¿no? Y pues lamentablemente, este síndrome, si se sigue desarrollando y si sigue avanzando, va a llegar a un estadio de fallecimiento. Luego platicamos de que la fragilidad, pues no es como tal una enfermedad, sino es algo distinto, o sea, no la podemos encajar en el modelo de enfermedad. Aquí platicamos de varios tipos de modelos, quedamos que los modelos, además de ser matemáticos, también pueden existir otros modelos que sean conceptuales o gráficos. Platicamos del modelo de equilibrio homeostático, donde los mecanismos homeostáticos logran mantener un balance en los órganos y que esos órganos no se enfermen. Hablamos del modelo enfermedad, cuando hay un estresor muy grande que lastima un órgano y ese órgano ya no logra recuperarse, entonces nos decimos que estamos enfermos. Y hablamos de que la fragilidad pues va más allá, no es un órgano enfermo, sino ya son varios órganos enfermos y además nuestra barrera, que cuando la persona no es frágil tenemos varios mecanismos homeostáticos representados aquí en esta barra y esta barra pues es, digamos, grande, que nos ayuda a contrarrestar lo malo, los estresores. Aquí pasa lo mismo, pero aquí el estresor fue más grande que el mecanismo homeostático y cuando ya la persona tiene fragilidad, pues ese mecanismo homeostático ya está muy pequeño y entonces, aunque haya estresores pequeños, no importa porque el órgano se va a seguir enfermando porque ya no tiene una barrera que le ayude a contrarrestar esas fuerzas, ¿no? Entonces, al final tenemos un montón de órganos enfermos y pues en este caso para el paciente es muy difícil compensar una falla. Aquí todavía se podía compensar. ¿Por qué? Pues porque falla un órgano y los demás están funcionando y los demás pueden ayudar a que el organismo, a pesar de que está enfermo, pues siga funcionando medianamente, ¿no? En cambio, cuando tenemos una persona frágil, ya son muchos los órganos que están enfermos, entonces, pues, ¿qué órgano va a ayudar a compensar? Pues ya es muy complicado. Hablamos de que la fragilidad es multidimensional. Esto básicamente es lo que les platicaba en enfermedades complejas y
pues son conceptos que vamos a estar viendo a lo largo del curso y que sobre todo cuando sigamos con las ponencias del curso, pues se van a seguir presentando, ¿no? Por ejemplo, multidimensionalidad. Esto es importante verlo porque al rato, en 2 o 3 clases, vamos a tener una ponencia que se llama modelos multiescala del desarrollo de raíces. Y entonces justamente quiero que vayan viendo ustedes los conceptos, ¿no? Y cómo se comparan en diferentes sistemas. Entonces, aquí a lo que se refiere multidimensional es que la fragilidad se da en múltiples dimensiones. ¿Qué dimensiones? Pues a nivel celular y molecular se empieza a dar con factores genéticos, con estrés oxidativo, senescencia celular y básicamente todos los que estamos viendo aquí. Empieza a haber fallas a nivel celular y molecular y estas conllevan a fallas a nivel tejido órgano y estas a su vez conllevan a fallas a nivel sistémico, o sea, ya en estos sistemas. Y posteriormente, cuando fallan los sistemas, pues las capacidades como la adaptación, la compensación y la regulación fisiológica se empiezan a ver alteradas y empiezan a decrecer, empiezan a fallar. Entonces, pues esto nos lleva a que el organismo ya no pueda lograr esa homeostasis que nosotros queríamos para mantenernos sanos. A eso se refiere la multidimensionalidad, ¿no? Se da no solo a nivel celular, no solo a nivel órgano o tejido, no solo a nivel sistémico, sino que se da en todos estos niveles. Y luego platicamos de, bueno, okey, todo eso es la fragilidad y luego cómo se diagnostica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los médicos para decidir si una persona es frágil o no? Platicamos de este tipo de índice. Hay varios índices para diagnosticar la fragilidad. La mayoría se han hecho para ocuparse, pues, sobre todo en los consultorios médicos y que el médico decida si el paciente es frágil o no. Y decíamos que la fragilidad no solo es multidimensional, sino también es multifactorial y multisistémica. ¿Y eso qué significa? Pues que acuérdense que, teníamos un daño en múltiples sistemas, ¿no? No era un solo órgano el que está enfermo, sino múltiples sistemas son los que están enfermos. Entonces, pues, para evaluarlo, lo lógico sería estudiar varios de estos sistemas y ver cuáles están bien y cuáles están mal, ¿no? Y al final, pues, decir, tienes 8 sistemas, alterados o tienes 15 sistemas alterados, por lo tanto, eres frágil, ¿no? Esa es una de las opciones. Sin embargo, pues, esto en la práctica clínica no es muy práctico, no es muy útil, porque piensen ustedes en el sistema, de salud mexicano, ¿y qué va a pasar ahí? No nos podemos dar el lujo de hacerle una prueba de todo esto a los pacientes, cuando los pacientes realmente tienen un tiempo limitado en el consultorio y además tienen recursos limitados. Entonces, pues, esto, a pesar de que podría ser una buena manera de medir la fragilidad, pues, en la práctica clínica realmente no es tan útil. Entonces, se proponen otros tipos de índices. Entonces, este índice, que se conoce como el índice de Fried, se conoce como el fenotipo de fragilidad. Básicamente, si la persona tiene 3 o más de estos aspectos, entonces se dice que sí es frágil. Si tiene, entre 1 o 2, se dice que es prefrágil, y si no tiene ninguno, pues se dice que es no frágil. Hay otros que es como el índice de Rockwood, que dice: "Okey, está muy bien, esta escala y todo, pero esta escala está basada en pérdida de funcionalidad". Y la fragilidad es más allá de la pérdida de funcionalidad. La fragilidad también es, fallas en aspectos no solo funcionales, sino también aspectos emocionales, sociales y cognitivos. Entonces, pues, este tipo de escala lo que busca es incorporar un poco más de información, ¿no? Luego platicamos el camino causal de la fragilidad. Dijimos que hay un mecanismo biológico que desencadena la fragilidad, pero ese mecanismo biológico todavía no se sabe, todavía no se encuentra, pero evidentemente tiene que desencadenar todo este síndrome. Pero una vez que se desencadena, pues empieza a haber alteraciones a nivel sistémico.
Entonces empieza a haber sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, empieza a haber inflamación, problemas de coagulación, del sistema inmune, de regulación hormonal y variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto pasa de manera, se llama presintomática. Eso significa que aquí el paciente ya empieza a tener alteraciones, pero todavía no se ven, todavía no se manifiestan. Entonces, de esa manera, pues toda esta parte, digamos que sería la parte invisible de la fragilidad, y cuando ya empiezan a presentarse los síntomas, pues entonces ya la parte visible, ¿no? Entonces, los síntomas, pues son los que les mencioné con el fenotipo de fragilidad, o sea, caminar lento, estar frecuentemente cansado, tener poco performance, poca actividad física y pérdida de peso involuntario. Entonces, fíjense que la mayoría de las escalas que se han propuesto hasta ahorita, pues están basadas principalmente en medir esto. Sin embargo, pues algo muy interesante es estudiar qué pasa antes de que se altere esto, pues para poder entonces detectar la fragilidad, pero no la fragilidad visible, que ya es evidente, que ya a veces es hasta obvia, sino empezar a medirla cuando todavía parece una fragilidad invisible. Entonces, pues con esto nosotros propusimos una metodología experimental que básicamente consiste en 3 condiciones. Le pedíamos a las personas que estuvieran 6 minutos de pie en reposo, luego les pedimos que recorrieran una distancia de 160 metros a su velocidad normal y finalmente les pedimos que nuevamente estuvieran 6 minutos de reposo. ¿Y qué fue lo que medimos? Pues nosotros usamos 2 tipos de aparatos. Este aparato se llama el Zephyr Bioharness, es una banda que se coloca, como se muestra en la figura, en el pecho del lado izquierdo. Este aparato, pues, es similar a los relojes inteligentes, pero es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más formal y nos permite ver a veces más variables de las que nos permiten ver algunos de los relojes inteligentes y nos permite verlas de manera simultánea. ¿Y qué variables nos permite ver? Pues básicamente la aceleración al caminar, la frecuencia cardíaca, la frecuencia de la respiración, la amplitud de la respiración y la postura. Entonces, ¿qué es la postura? Pues básicamente es qué tan inclinados estamos con respecto a una vertical. O sea, si nosotros estáramos perfectamente derechos, tenemos una postura de 0 grados. Si estamos inclinados hacia la derecha, significa que tenemos una postura, un ángulo positivo, que va a ser que significa que nosotros estamos inclinados hacia la derecha, y el opuesto, pues, va a ser, ángulos negativos para cuando estamos inclinados hacia la izquierda, o hacia atrás, más bien. Medimos también la temperatura, y, estas imágenes que les muestro aquí es básicamente cómo se ven las mediciones de acelerometría. Acelerometría básicamente es la aceleración al caminar, o sea, nosotros caminamos con una cierta aceleración, ¿no? Pero, piensen ustedes en el movimiento al caminar, y cuando nosotros caminamos, caminamos realmente en 3 ejes, aunque no lo percibamos, pues sí caminamos en 3 ejes. Caminamos hacia adelante, que es el más obvio, hacia adelante y hacia atrás, pero también caminamos y nos movemos ligeramente hacia los lados y también, pues, para realmente movernos tenemos que elevarnos, ¿no? Entonces, caminamos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, estas simplemente son imágenes de cómo se ve ese movimiento en los 3 diferentes ejes. Pero también les mencionaba que estudiamos también la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta variable de la frecuencia cardíaca, pues ya la hemos platicado en varias ocasiones y hemos platicado que son variables que se adaptan básicamente a las actividades del día, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos actividades relajantes, por ejemplo, estamos acostados, nuestra frecuencia cardíaca va a ser baja, pero si nosotros necesitamos salir a correr
o necesitamos correr porque estamos en una situación de peligro, pues esa frecuencia cardíaca se incrementa porque básicamente nuestros músculos para funcionar necesitan oxígeno y ese oxígeno lo obtenemos a través del flujo sanguíneo. Entonces, en actividad, pues la frecuencia cardíaca debería aumentar, ¿ok? Entonces, creo que nos quedamos aquí. Aquí ya me voy a ir un poquito más lento. Lo anterior fue un poco más de repaso. Y vamos a analizar estas gráficas. Digamos que aquí esta parte ya empiezan la parte de resultados, ¿ok? Entonces, recuerden que teníamos 3 condiciones. Teníamos una condición basal de reposo, teníamos una condición de caminar y otra vez una condición de reposo. Entonces, ¿qué pasaba con nuestra frecuencia cardíaca? Aquí les presento 2 casos, un adulto mayor no frágil y un adulto mayor frágil. Y nosotros lo que queremos estudiar es esas diferencias, ¿no? Queremos ver qué diferencias encontramos en las frecuencias cardíacas de los no frágiles y en los frágiles. ¿Por qué nos interesa ver diferencias? Porque además de que nos permite entender mejor qué es lo que pasa con las personas frágiles, pues si nosotros cuantitativamente lográramos encontrar diferencias, pues entonces podemos proponer una manera de evaluar la fragilidad, pero basada en algo cuantitativo. Y acuérdense que la idea era estudiar alteración de sistemas antes de que se presenten los síntomas. Entonces, si nosotros vemos alteración de sistemas desde aquí, pues ya podríamos, esto nos podría ayudar a detectar pacientes frágiles que todavía no parecen frágiles. ¿Ok? Entonces, esa es la motivación de por qué lo hacemos así. Entonces, ahora sí, vámonos a analizar las gráficas. Eh, a ver, ustedes mismos díganme, ¿qué diferencias ven en esas 2 gráficas? Que la persona no frágil se recupera más rápido, ¿no? Después de la caminata. Ujú, ese es muy buen punto, sí. ¿Qué más? Los picos son más elevados en el no frágil. Ajá, también, okey. Supongo que lo que se refiere su compañero es que aquí tenemos estos picos más marcados y aquí no, ¿no? Aquí estos picos son menos marcados. Eso que menciona su compañero se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca y es un parámetro bien conocido y bien estudiado. Ese parámetro tiene que ver con la adaptación de los sistemas, del sistema nervioso autónomo. Básicamente, si la variabilidad es grande, lo que me dice es que la persona se adapta bien a las condiciones. Si la variabilidad es pequeña, quiere decir que esa persona ya perdió capacidad de adaptación ante diferentes condiciones. Y por supuesto que es mejor tener adaptación porque somos organismos que estamos frecuentemente sometidos a un montón de diferentes estímulos. Entonces, siempre es conveniente ser adaptable, ¿no? Ser un organismo adaptable, que si ahorita tiembla, yo tengo que reaccionar rápido y entonces necesito ser adaptable. Entonces, esta gráfica ya me está mostrando que esta persona tiene más capacidad de adaptación que el frágil, eso por un lado. Por otro lado, su compañera mencionaba la recuperación del no frágil es más rápida, ¿no? Aquí se ve. Es normal que la frecuencia cardíaca se eleve cuando caminamos, está muy bien, de hecho, pero si nos tardamos mucho, pues es un símbolo de que otra vez, de que tenemos poca capacidad de adaptación, de que nos estamos tardando en adaptar a caminar, ¿no? Y nos estamos tardando también en mandar esa demanda de oxígeno que necesitan todos nuestros músculos. Y aquí ven, como pueden ver, el no frágil, pues se recupera rápido y el frágil se tarda un montón en recuperar, hasta que por fin se empieza a recuperar, ¿ok? Pues básicamente esas 2 gráficas ya nos empiezan a dar un montón de información de la fragilidad y fíjense que
esto básicamente es algo muy sencillo, o sea, hasta aquí no hemos hecho matemáticas, sino nada más estamos interpretando la gráfica. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros hacer matemáticas de una manera muy sencilla con eso? Pues nosotros podemos sacar el promedio de todos estos datos, el promedio de todos estos datos y el promedio de estos datos, ¿ok? Entonces, más o menos aquí en esta línea se muestra el promedio, el valor promedio de cada una de las condiciones. Entonces, para estudiar esta adaptación, nosotros lo que podemos hacer es restar este promedio de este promedio. Y lo mismo podemos hacer aquí de este lado, ¿no? Restar este promedio de este promedio y ver de qué tamaño es esa delta. Entonces, esa delta, ¿qué nos va a decir? Pues nos va a decir qué tanto fue la diferencia de, o sea, la respuesta al caminar y la respuesta al dejar de caminar, ¿no? A ver, déjenme ver que no avanza. Listo. Entonces, esas medidas, nosotros las pusimos aquí como una delta. Normalmente esta letra griega, pues lo que nos denota es que hay un cambio, justo como en las derivadas. Y pues esas derivadas, perdón, esas deltas, lo que nos muestran es qué tanto cambió nuestra frecuencia cardíaca cuando caminamos. Entonces, nosotros aquí encontramos que tenemos 4 grupos de estudio. Tenemos 2 controles, que básicamente son jóvenes sanos, eh, jóvenes, o sea, menos de 60 años. Y tenemos adultos mayores, diagnosticados como no frágiles y como frágiles. Entonces, nosotros estudiamos qué diferencias hay entre ellos. ¿Y qué encontramos nosotros cuando estudiamos la delta de recuperación? O sea, nosotros estudiamos el promedio de este y le restamos este promedio. Si nosotros encontramos que estos 2 promedios son iguales, ¿qué significaría? Acuérdense que ahí hay ajá, que vuelve al mismo estado, exactamente, esa es la respuesta. Y nosotros, fíjense que aquí tenemos un sistema en un estado de reposo, empieza a caminar y ese sistema cambia de estado, ¿no? Y si regresa a su estado de reposo, pues este promedio va a ser el mismo que este. Entonces, cuando yo los reste, este promedio de este, pues voy a obtener un cero, ¿no? Entonces, para los jóvenes controles, nosotros encontramos que su recuperación básicamente era de cero o inclusive un poquito menor, lo cual es bueno. Y encontramos lo mismo para los pacientes no frágiles, pero encontramos que para los frágiles esa delta ya no es cero. Este tipo de gráficas se llaman diagramas de cajas y bigotes y ahorita ustedes no tienen que saber qué significa cada uno de estos aspectos, simplemente fíjense en el valor en la rayita horizontal blanca y hagan de cuenta que es un punto, ¿no? Entonces esto nos dice que estos pacientes obtuvieron cero, ¿ok? Eso significa que estos pacientes llegaron a su estado basal. Pero ¿qué pasó con los frágiles? Pues que caminaron y no llegaron a su estado basal, quedaron arriba, quedaron como en una delta de 5. ¿Qué significa eso? Pues básicamente significa que no se recuperaron. Entonces, pues aquí tienen ustedes una manera matemática muy sencilla de cuantificar una diferencia entre esos pacientes. Y vamos a seguir viendo otras. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Bueno, parece que supongo que no. A ver, déjenme ver el chat. No, ok, perfecto. Entonces vamos bien. Pero acuérdense que nosotros, además de medir la frecuencia cardíaca, medimos otras señales, ¿no? Medimos también la aceleración al caminar. Eh, aquí
no les estoy mostrando algo matemático, sino una primera aproximación visual, ¿no? Estas gráficas son las mismas que les acabo de mostrar para una persona no frágil joven de 38 años y un adulto mayor frágil de 77 años. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando caminaron, pues otra vez, si nosotros nos fijamos en el patrón de la aceleración al caminar, vemos que visualmente son muy diferentes, ¿no? O sea, visualmente ya podemos decir, eso se ve interesante porque si visualmente nosotros estamos viendo que hay diferencias entre ellos, pues entonces muy probablemente matemáticamente podemos cuantificar esas diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias ven ahí, por ejemplo? ¿O se ven iguales? No, creo la frecuencia cardíaca del adulto mayor frágil tiene como esos picos en intervalos más pequeños. Ok, pero ¿te refieres entonces a esta o a la de acá? A la de arriba. Ok, nada más que hay una aclaración importante. Siempre fíjense en los ejes de las gráficas. Entonces, estas gráficas corresponden con frecuencia cardíaca, pero estas corresponden con aceleración. Entonces, como tal, lo que estoy midiendo aquí no es frecuencia cardíaca, sino aceleración. O sea, lo que les platicaba de que nosotros, pues, el movimiento siempre implica aceleración, ¿no? Aceleración distinta de cero. Entonces, estas gráficas lo que nos muestran es el vector, que ustedes ya vieron álgebra, un poco de álgebra lineal, entonces ya vieron cómo calcular la magnitud de un vector, ¿no? Entonces, en aceleración, ay, perdón, déjenme encontrar la diapositiva. Ok, entonces nosotros tenemos tres movimientos, el hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y el vertical. Entonces, al final nosotros podemos hacer un vector que sea la suma de los tres movimientos, ¿no? De las tres aceleraciones. Y si nosotros queremos calcular la magnitud de ese vector, pues tendríamos que elevar al cuadrado el movimiento hacia acá, el movimiento hacia acá y el movimiento hacia acá y sacarle su raíz. Ese sería básicamente el vector de movimiento total. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Entonces, como mencionaba su compañera, pues estas aceleraciones se ven diferentes, porque aquí se ve como que esos picos cambian mucho más rápido de lo que cambian aquí. Otra diferencia que podemos ver es que esta gráfica tarda más tiempo, ¿no? Aquí nos toma 140 segundos y aquí nos toma poco más de 300 segundos. Entonces, esto se debe a que la persona, pues no frágil, camina más rápido y la persona frágil se tardó mucho más tiempo en caminar esa distancia. Muy bien, entonces regresamos a esos tipos de movimiento, ¿no? Acuérdense que tenemos tres ejes de movimiento y ya platicamos de cómo se ven estas gráficas. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles algunos de los resultados que obtuvimos a partir de estas gráficas. No voy a entrar en detalle de cómo obtuvimos cada uno de los parámetros porque son métodos ya más avanzados, pero a partir de estas gráficas nosotros obtuvimos ciertos parámetros. Esos parámetros fueron la longitud del paso y la cadencia. Eh, entonces aquí tenemos tres gráficas. Tenemos una gráfica de velocidad de la marcha. ¿Qué es velocidad? Pues simplemente la velocidad a la que camino. Tenemos la longitud del paso. ¿Qué significa la longitud del paso? Pues ustedes caminan, apoyan un pie y luego apoyan el otro, ¿no? Entonces la longitud entre un pie y otro va a ser la longitud del paso. Y finalmente tenemos la cadencia. Esa cadencia que me va a decir, pues básicamente la frecuencia con la que camino o el número de pasos por minuto.
Entonces, si yo camino con poquitos pasos por minuto, pues mi cadencia va a ser pequeña. Si camino con muchos pasos por minuto, mi cadencia va a ser alta. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos aquí fue estudiar la velocidad de la marcha en adultos mayores y en personas jóvenes. Acuérdense que yo tenía 4 grupos, donde los 2 primeros grupos se llaman grupos control, porque son pacientes, digamos, sanos. Y tenía también un grupo de no frágiles y de frágiles. Estos ya son adultos mayores, estos son jóvenes. Y yo quería ver qué pasaba con la velocidad, cómo caminaban mis diferentes grupos, ¿no? Y otra vez, como siempre, con la mira de encontrar diferencias entre los adultos mayores no frágiles y frágiles. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la velocidad de los jóvenes y de los no frágiles, pues es casi la misma, ¿no? Realmente estas diferencias entre velocidades no cambian. Entonces, pues eso no ocurre para las personas adultos mayores frágiles. Si pueden ver aquí, los frágiles caminan mucho más lento, notablemente más lento. Y ahorita ustedes todavía no llevan estadística, pero quizás hayan escuchado hablar acerca del valor P. El valor P básicamente lo que nos dice es que nosotros siempre tenemos diferencias entre diferentes parámetros, ¿no? Entre diferentes variables. Pero ¿cómo puedo yo asegurar que esa diferencia es real? A lo mejor esa diferencia es muy pequeña y a final de cuentas yo no puedo distinguir entre la velocidad de los jóvenes controles y los no frágiles, ¿no? Pues este parámetro P lo que hace básicamente es que se toma pruebas estadísticas que van a ver con detalle en su curso de estadística y lo que hace es que me dice cuáles de esos valores realmente son diferentes. Entonces nosotros encontramos que estadísticamente pues estos valores son el mismo y este es significativamente menor. Entonces, este es un parámetro que nos está ayudando a ver que los frágiles caminan mucho más lento y que eso es significativamente, matemáticamente lo podemos corroborar, ¿no? Entonces, también les mencionaba que nosotros estudiamos la longitud del paso y la cadencia. ¿Y qué encontramos ahí? Pues básicamente encontramos que la longitud del paso disminuye ligeramente o sea, con la edad. Este es un grupo control de jóvenes, pero estos también son jóvenes, pero son un poco mayores que estos. Entonces su longitud de paso disminuye ligeramente y otra vez disminuye más con los no frágiles y disminuye mucho más con los frágiles. Y otra vez, pues estos cambios pues son muy leves, no son significativamente diferentes, pero este sí es significativamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta ahora? Los adultos mayores frágiles caminan, además de lento, con un paso pequeño. Y si nosotros nos vamos a estudiar qué pasa con su cadencia, o sea, con qué frecuencia caminan, qué número de pasos por minuto caminan, pues nosotros lo que encontramos aquí fue que los jóvenes pues tienen su cadencia. Los controles 2 caminan un poco más frecuentemente, o sea, con más número de pasos por minuto. Los no frágiles todavía más, y los frágiles caminaron otra vez con una cadencia pequeña, ¿ok? Entonces, con esto ya podemos ver las características de cómo caminan los frágiles. Entonces, otra vez les decía, caminan lento, caminan con pasos chiquitos y también caminan con poco número de pasos. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque nosotros estamos tratando de entender por qué los no frágiles caminan a la misma velocidad que los jóvenes control. Entonces, para entender ese fenómeno, nosotros lo que hicimos fue, pues, interpretar esta ecuación. La velocidad de caminar la podemos estudiar como la longitud de paso multiplicada por la cadencia. Esta es una relación bien conocida, ¿no? No es algo que me inventé, sino que más bien así funciona en la dinámica de la velocidad con la que caminamos los humanos, ¿no? Entonces,
la velocidad depende de dos parámetros, de la longitud de paso y de la cadencia. Entonces, ¿qué pasa con los no frágiles? Los no frágiles caminan con la misma velocidad que los jóvenes control. ¿Pero por qué? Si su, si su longitud de paso disminuye, ¿por qué logran caminar con la misma velocidad que los jóvenes? ¿Se les ocurre? Dan más pasos, exactamente. Justo como dice Aaron. Fíjense que esta es una relación matemática. Entonces, para entender este parámetro, yo estudio estos otros dos y veo qué pasa con la relación entre estos dos. Entonces, si este disminuye, uno podría pensar, pues si él le disminuye, la velocidad va a disminuir. Pero eso lo podemos compensar. Si este disminuye y este aumenta, entonces este se mantiene. Si los dos disminuyen, pues esto va a tener que disminuir a fuerzas. Entonces, fíjense que a pesar de que con la edad la longitud del paso disminuye, pues no importa porque al final de cuentas los no frágiles pueden compensar aumentando su número de pasos. O sea, los no frágiles caminan con pasos más chiquitos, pero un mayor número de pasos. Entonces al final, pues la velocidad se mantiene aquí. Eso nosotros le llamamos compensación. Y si se acuerdan, cuando estuvimos platicando de los aspectos teóricos de la fragilidad, de los aspectos biológicos, pues un factor importante en en su construcción básicamente era que los frágiles pierden esa capacidad compensatoria, ¿ok? Entonces, a qué se debía que perdían esa capacidad compensatoria? Pues básicamente a que ya tenían muchos sistemas que están dañados y ya es muy difícil encontrar un sistema que los ayude a compensar y a mantener la homeostasis. Entonces, fíjense que nosotros aquí estudiando la marcha, estudiando el caminar de los adultos mayores, pues logramos encontrar un caso donde los no frágiles pueden todavía compensar y los frágiles no pueden compensar ya. Entonces, aquí digamos que se conecta la parte teórica, la parte biológica que nos está diciendo que los frágiles ya perdieron esa capacidad compensatoria y nosotros lo estamos visualizando con un ejemplo gráfico. Y no solo eso, sino que además lo estamos haciendo a través de cuantificación. Y básicamente pues de eso trata juntar esas dos áreas que son la biológica con las matemáticas, ¿no? O sea, a final de cuentas, en la biológica podemos hacer un montón de interpretación de procesos pues justamente interpretar qué significan ciertos cambios, etcétera, pero hasta que no le metemos matemáticas podemos estar seguros de que esos cambios existen, ¿no? Entonces, pues aquí sería como meterle matemáticas a ese concepto de pérdida de compensación. ¿Cómo vamos hasta aquí? Creo que ¿Hay una, bien. hay una mano levantada? Ok, creo que no. Hay una mano levantada, pero creo que ya. Era mía, se me olvidó de cuando regresamos a la clase. Ok, ok. Muy bien, chicos. Yo traigo más resultados, pero ya son las 10. No sé si... Básicamente lo que yo quería mostrarles era eso. O sea, con esta plática era mostrarles todo este proceso de investigación y cómo podemos juntar esos dos mundos, ¿no? De la biología y las matemáticas y cómo podemos interpretarlo y cómo podemos meterle el lenguaje matemático sobre todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o le seguimos o ya se tienen que ir.
Bueno, entonces, como no contestaron, yo me voy a seguir al menos con una diapositiva más. A ver, esperen. Muy bien, entonces nos seguimos. ¿Qué se trabó? No, ya, perfecto. Entonces, estamos estudiando la marcha, ¿no? Estamos estudiando la aceleración del movimiento al caminar. Y como les mencionaba yo, pues al caminar tenemos tres ejes en los que nos movemos. Nos movemos hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados y verticalmente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar esas aceleraciones y ver cómo cambian para nuestros grupos de estudio. Entonces tenemos la aceleración antero-posterior. Esa aceleración se refiere hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? La aceleración vertical va a ser hacia arriba y hacia abajo y la lateral va a ser hacia los lados. Entonces vamos a estudiar cada una de estas y luego le vamos a dar una interpretación. Entonces, como pueden ver ustedes, otra vez pasa algo muy similar como en el caso anterior. Los controles jóvenes tienen más o menos su aceleración muy similar a la de los no frágiles. Estadísticamente no encontramos diferencias entre ellos, pero los frágiles sí tuvieron una diferencia significativamente menor. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que caminando hacia adelante, pues los frágiles caminan menos, ¿no? Luego, si nos vamos a ver la aceleración vertical, que es hacia arriba y hacia abajo, se repite el mismo fenómeno. Los controles 1, controles 2 y los no frágiles caminan casi con la misma aceleración vertical y los frágiles caminan notablemente menor. Eso quiere decir que al caminar, pues los frágiles caminan más pegados al piso, o sea, ellos no se levantan tanto del piso, ¿ok? Eso es lo que nos dice matemáticamente. Y si nosotros nos fijamos cómo caminan hacia los lados, pues lo que podemos ver es que esa aceleración aumenta con la edad y para los frágiles no. Para los frágiles otra vez sigue siendo menor. Ok, esos son los resultados matemáticos. Ahora vamos a interpretar por qué pasa eso. Los frágiles, o sea, el movimiento en general cuando nosotros caminamos, pues va a ser la composición de estas tres aceleraciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los no frágiles caminan con una aceleración medio lateral más grande? Imagínense el movimiento, o sea, piensen cuando ustedes están caminando. Si ustedes caminaran más hacia los lados, ¿qué ventaja tendría eso? Eso no es tan obvio, pero les pongo aquí un ejemplo. ¿Qué tipo de, no sé, de organismo camina así? Básicamente, podemos poner este ejemplo de los patos o los pingüinos, ¿no? Ustedes ven cómo caminan los patos y los pingüinos, caminan como moviéndose hacia los lados, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque aquí se da un fenómeno de mayor estabilidad. Entonces, ustedes saben que los adultos mayores, bueno, las personas en general, cuando crecemos, tenemos una marcha inestable. De hecho, los adultos mayores, pues, son muy propensos a caídas, ¿no? Dependiendo de muchos factores, pero es muchísimo más probable que se caiga un adulto mayor a que se caiga un joven. Un joven básicamente no tiene esos problemas de estabilidad. Y los adultos mayores pues sí lo tienen, ¿no? Entonces los adultos mayores en general son más propensos a caídas. Entonces, ¿qué hacen para ser más estables? Pues empiezan a caminar con una aceleración lateral mayor. ¿Por qué? Pues porque caminar, como se muestra en esta figura, cuando tienes una marcha con un ancho de paso pequeño, pues esa marcha va a ser inestable. O sea, imagínense o piensen o hagan hasta el ejercicio en su casa, traten de caminar con los pies muy juntos, ¿no? Va a ser una marcha más inestable. En cambio, si ustedes abren su ancho de paso, lo que van a hacer es que van a tener una marcha más estable. Eso igual lo pueden pensar en el metro, ¿no? O sea, en el metro nosotros automáticamente, pues es un estímulo muy inestable, ¿no? O sea, si el metro se mueve de repente, pues nosotros nos podemos caer, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos para no caernos? Abrimos nuestro ancho de paso, ¿no? Entonces, ese ancho de paso pues tiene que ver con abrir tu eje, tu centro de masa queda dentro de este eje y eso te da una marcha más estable. Entonces, fíjense que los no frágiles, inclusive estos controles que ya son un poco mayores que estos, pues están aplicando este mecanismo de estabilidad, o sea, están diciendo, ok, con la edad me vuelvo más inestable por muchos aspectos biológicos, por muchos cambios biológicos que ocurren en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a compensarlo y voy a abrir mi eje lateral, ¿ok? Voy a volverme más estable. Pero resulta que abrir tu eje lateral y caminar más oscilando hacia los lados, pues esto me va a implicar mayor gasto energético, ¿ok? O sea, estoy moviéndome más hacia los lados, por lo tanto voy a gastar más energía y los frágiles ya no tienen esa energía que pueden gastar, por lo tanto, pues no pueden aplicar este mecanismo. Entonces, este sería como otro ejemplo de los no frágiles que logran compensar el movimiento y ser estables, pero los frágiles no pueden, ¿no? Ya no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí queda alguna duda? No. ¿Cuándo se entregaría el resumen, maestra? ¿Cómo? ¿Cuándo entregaríamos el resumen? A partir de hoy en una semana, tienen una semana completa para hacerlo. Ah, va. Ok, entonces vamos a pasar a otra gráfica. Muy bien. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos platicado de la frecuencia cardíaca y de la aceleración. Nosotros tenemos más señales fisiológicas, ¿no? Y la idea de esto, de estudiar enfermedades complejas, pues es no quedarse con un solo estudio, ¿no? O sea, no vamos a estudiar solo el corazón, sino que también vamos a tratar de incorporar otros sistemas. Entonces, nosotros podemos estudiar el sistema respiratorio por medio de la amplitud y la frecuencia respiratoria, y también podemos estudiar, por ejemplo, la postura y entender esas diferencias entre los no frágiles y frágiles, justamente porque este síndrome de fragilidad, pues a pesar de que es algo muy, muy útil en la cuestión clínica, pues es algo que se está estudiando recientemente, ¿no? Entonces, pues esto de estudiar varias variables es como una aproximación a estudiar sistemas que se conocen como sistemas complejos, ¿no? En este caso, enfermedades complejas. Y de digamos, el objetivo final de estos sistemas complejos que buscan integrar la información de diferentes variables y no una sola, pues todo eso se llega a hacer mediante métodos matemáticos que son más avanzados, por ejemplo, matrices. Esas matrices lo que buscan es estudiar interacciones entre diferentes variables, ¿no? Entonces, ustedes lo que pueden hacer para estudiar métodos de integración pues sería simplemente unas matrices que se llaman matrices de correlación. Esa correlación básicamente lo que me dice es cómo cambian las variables. Si yo estoy comparando, por ejemplo, la velocidad y la cadencia, lo que me está diciendo cómo se relacionan esas dos, pero cómo se relacionan de una manera muy particular. Si una aumenta, ¿qué pasa con la otra, no? ¿Aumenta o disminuye? Si las dos aumentan, pues va a ser una correlación positiva. Si una aumenta y la otra disminuye, va a ser una correlación negativa. Y si no tiene nada que ver una con la otra, pues van a tener una correlación de cero. Al final, pues todo eso se manifiesta en un espectro. Aquí es un espectro de colores. Si no hay correlación, pues el cuadrito que me representa la relación entre una y otra va a ser blanco.
Si tengo una correlación azul, pues lo que me va a representar va a ser que son dos variables que están haciendo lo opuesto. Y si tengo un color rojo, pues lo que me va a estar mostrando es que mientras una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, pues esto nada más quise mostrárselos como un ejemplo de métodos integrativos y hacia dónde va esta área de los sistemas complejos. Y finalmente, ya como conclusiones, pues encontramos indicaciones de que los mecanismos de compensación en el subsistema de la biomecánica de la marcha funcionan menos eficientemente en los frágiles que en los no frágiles. Es importante estudiar y considerar otros sistemas de estudio para entender su comportamiento, o sea, lo que les decía ahorita, ¿no? No basta con quedarnos cómo caminan los frágiles y cómo caminan los no frágiles, sino también estudiar pues qué es lo que está pasando con su corazón, qué es lo que está pasando con su dinámica cardíaca y toda la información que podamos nosotros obtener. Y finalmente, quiero hacer hincapié de las herramientas matemáticas. Como les mostré hasta ahorita, pues estas matemáticas que hemos platicado hoy, pues son matemáticas muy sencillas. Aquí son simplemente deltas. Aquí lo que estamos viendo son diferencias entre diferentes variables. Y pues básicamente la lección es eso, que a veces nosotros nos complicamos mucho las matemáticas y empezamos a estudiar métodos matemáticos muy complejos, pero siempre vale la pena pues irse primero a lo básico, que lo básico te dé una interpretación y te da un entendimiento del sistema, ¿no? Si las matemáticas básicas no te lo permite, pues entonces tendrás que irte a matemáticas un poco más complicadas, más elaboradas. Y pues eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda. Maestra, sobre todas las gráficas que había mostrado, eh, ¿cómo bueno, qué tipo de función eh, es? O sea, bueno, sí, ¿En pues cuáles? esas, por ejemplo, en las que mostró eh, en las, creo que ya se pasó. Bueno, en cualquiera de esas, eh, esa como que línea que es como una ¿Esta? frecuencia. Ajá, ¿Esta de aquí? sí. Ok. Bueno, las que son como si fuera el electrocardiograma, bueno, parecido. Ah, ya, o sea, ¿tú te refieres a esto? Ajá, Ok. Sí, esto se llama frecuencia cardíaca. Esto es básicamente, también, este tipo de gráficas se llaman series de tiempo, ¿ok? Es una serie de tiempo en general. En particular, es una frecuencia cardíaca. ¿Y qué nos dice la frecuencia cardíaca? Pues básicamente es el número de latidos por minuto de nuestro corazón. O sea, nuestro corazón está eyectando un flujo sanguíneo y esa frecuencia con la que late el corazón, pues básicamente es la frecuencia cardíaca. Eso es lo que nos está representando esto, pero esa frecuencia, como les decía, cambia, ¿no? Cambia con la condición, pero no solo cambia con la condición, sino que inclusive en estado de reposo, esa frecuencia está cambiando continuamente. Aunque no estemos haciendo una actividad, está cambiando continuamente porque el hecho de cambiar lo que hace es que le da adaptabilidad a nuestro corazón. O sea, si nosotros tuviéramos un corazón que no cambia, que siempre está rígido, que siempre está en un mismo valor y no cambia y siempre late con la misma frecuencia, pues cuando nosotros necesitamos un cambio grande de frecuencia cardíaca, o sea, cuando ocurra este evento de estresante, pues al corazón le va a costar mucho trabajo salir de este estado para cambiar a otro tipo de estado. Entonces, esta variabilidad, estos cambios en el corazón,
justamente lo que me permiten es que en el momento en que yo necesite cambiar de estado, pues es más fácil porque mi corazón es adaptable. No sé si respondí tu duda. Sí, 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 bueno, realmente, bueno, sí quedó algo, pero ahí, nunca me ha quedado bien como que nunca he entendido la función que podemos ver, o sea, por ejemplo, cuando vemos una gráfica, no Ajá. sé, y nos ponen, no sé, una línea que va creciendo, o sea, vemos que, o sea, podemos, por ejemplo, una función logarítmica, que vemos como hay como una curva, ¿no? En una gráfica. Ajá, algo así. Entonces, en esta gráfica que hay aquí de la frecuencia, esa línea también representa una función. Ok, a ver, pues aquí hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, las series de tiempo se suelen estudiar principalmente con estadística, ¿no? Y esa estadística no siempre se va a expresar en funciones. Eso por un lado. O sea, tú puedes sacar de tu estadística, puedes sacar, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar, el sesgo de tus datos y con eso caracterizar esta, esta función, ¿no? Si quieres verlo así. También está la aproximación que dices tú, donde tú puedes aproximar este tipo de gráfica con una función y básicamente lo que harías es hacer un ajuste de estos datos. Y matemáticamente pues puedes obtener como tal una función que te que sea como la función más aproximada a este conjunto de datos, pero todo depende de lo que quieras hacer con tus tipos de datos. Ah, ok. Y Sí, ya. también eso que mencionas de, o sea, eso que mencionas tú podría ser, por ejemplo, modelar este fenómeno con una función. De eso vamos a platicar un poquito más cuando veamos la parte de modelación matemática. Vale, sí. Sí, ya lo entendí. O sea, no, bueno, no es una función, o sea, realmente son bueno, ahí se están mostrando las ondas de los latidos, ¿no? Lo puedes ver como una función, pero realmente ahí lo que tienes son datos. ¿Sí me Ok. explico? Sí, O sea, tú tienes valores que obtienes y los graficas. Esta gráfica podría ser una gráfica de puntos. Nosotros aquí la estamos viendo con una representación matemática que es continua. O sea, le estamos uniendo esos puntos, pero realmente lo que tienes aquí son datos. ya. Y se puede modelar con una función matemática, pero digamos que eso es otra, otra aproximación. Ok. Vale, maestra, gracias. ¿No? ¿De qué? Más preguntas, comentarios. Pues creo que ya no, maestra. Los demás tampoco, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, pues para mí es importante mostrarles ejemplos biológicos reales y unidos con las matemáticas porque, pues básicamente el entendimiento real de las matemáticas, pues se va a dar cuando ustedes vean algún tema que les guste, que les interese y que vean realmente las ventajas de usar matemáticas. Por ejemplo, aquí haber usado matemáticas nos puede ayudar a identificar cuáles son las alteraciones fisiológicas y no digo que con mi proyecto en particular, pero si se hace un estudio ya mucho más grande, pues se podría inclusive proponer una manera de medir la fragilidad en un estado presintomático, que es algo que sería muy, muy bueno, muy útil.
Entonces, pues, ajá, que vean aplicaciones y por eso a lo largo del curso vamos a estar invitando ponentes que les muestren ejemplos reales de cómo se hacen las cosas y un poco que vean ustedes cómo se va haciendo la investigación, ¿no? Más o menos. Entonces, pues recuerden que la próxima clase les voy a entregar el examen correspondiente a derivadas y pues básicamente sería todo.